Hoy quiero compartirles una palabra que he titulado Saca el desánimo de tu vida. Y nos preguntamos qué es el desánimo. No es otra cosa que falta de fuerza, de energía. Es falta de fuerza para terminar algo, para resolver algo. Es un desaliento, no queremos levantarnos, queremos estar postrados en una cama. Ese es el desánimo. El Señor llama a Josué y lo encarga de una tarea que es entrar con su ejército, con su gente a la tierra prometida. Y le dice en Josué 1:9, mira que te mando, que seas fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ánimo, no tengas miedo. En ese momento creo yo que Josué no estaba desanimado, él estaba feliz porque tenía por delante que conquistar una tierra, pero el Señor le dijo, te voy a dar una medicina para que la guardes por si acaso, porque tal vez la vas a necesitar. Hay cosas que Dios nos las dice en el momento determinado porque las vamos a necesitar, pero hay otras cosas que no las necesitamos ahí, sino que el Señor está diciendo, guárdalas bien bajo llave, porque algún momento las vas a tener que sacar de ese botiquín, las vas a necesitar. Entonces el Señor lo dice como un mandato, porque Él sabía lo que, digamos, Josué iba a experimentar. Él se iba a enfrentar a batallas. Él tenía que ir a preparar esos terrenos para conquistarlos. Su tarea era entregarle a cada tribu un pedacito de lo que le tocaba a cada uno. Entonces, por lo tanto, iba a haber que un desgaste físico, un desgaste mental, un desgaste espiritual. Y Dios le da esta poderosísima palabra para que la tuviera ahí, porque seguramente iban a venir momentos en él y en su gente de desánimo. Esa palabra, sé fuerte y valiente, yo hoy los invito a que la imprimamos y la mantengamos allí en un lugar visible en nuestra casa, para que el Señor siempre nos esté recordando que seamos valientes, que no tengamos miedo, que nos animemos porque Él estará con nosotros donde quiera que estemos. Entonces, cada vez que leamos esta promesa, vamos a tener ese ánimo y nos vamos a levantar. Así que eso vamos a tener que hacerlo. Cuando nos desanimamos, tenemos dos opciones. O me siento y tomo café con el desánimo, con la tristeza, como dice mi esposa, o le hago frente al enemigo y saco mis promesas. Yo he escuchado una frase que dice que el fuego derrite la cera, pero el fuego endurece el barro. Entonces, cuando el barro es endurecido, ¿qué pasa? Se convierte en una vasija. Y eso somos nosotros, los hijos de Dios, somos vasijas en manos del mejor alfarero. O sea, nosotros somos barro o vamos a ser cera. Porque la cera, ¿qué pasa? Se derrite. Y nosotros como vasija vamos a ser cada vez más fuertes. Entonces, quiero que pensemos por un momento, ¿qué es eso que nos roba el ánimo? ¿Qué es lo que nos desanima? Tal vez que nos estén criticando como cristianos todo el tiempo, nos están juzgando, señalando, o que tal vez no nos tuvieron en cuenta para algún trabajo, no nos tuvieron en cuenta para algo, y eso nos trae un desánimo, digo, nunca me tienen en cuenta para nada, o nuestras opiniones no son importantes para mi familia, para mi trabajo. ¿Qué es eso que nos desanima? ¿Que nos rechacen? O tal vez no tener el dinero para pagar nuestras deudas, eso sí que trae desánimo, ¿verdad? O tal vez hemos orado y no hemos visto respuesta a nuestras oraciones. Pensamos que Dios nos olvidó. Eso trae desánimo, que nos enfermemos o que no nos comprenda, ¿no? Que nuestra pareja no nos comprenda o no nos den las gracias. Tal vez porque fallamos en algo. O tal vez porque vemos a un familiar desanimado. Eso nos trae desánimo. Eso trae carga. Que no nos crean. Que nos miren con indiferencia. Hay un hombre en la Biblia que el Señor escogió para una tarea muy importante.
Nehemías es llamado por el Señor para que vaya y reconstruya las murallas de Jerusalén que habían sido destruidas. Recordemos la historia. Y él pone de manifiesto 4 causas principales del desánimo y quiero que las analicemos hoy. La primera causa que viene al desánimo es el cansancio. Mire lo que dice la palabra en Nehemías 4:10. Dice, entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse. Los trabajadores se están cansando y los escombros que quedan por sacar son demasiados. Jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta. Entonces, ¿qué estaba diciendo el pueblo de Judá? Los trabajadores están cansados, están agotados, están exhaustos físicamente, mental y emocionalmente. Y a veces nosotros cometemos el error de pensar que el desánimo tal vez es un problema estrictamente espiritual, pero no nos acordamos que nuestro cuerpecito también se cansa. A veces viene esa pesadez, viene ese agotamiento. Necesitamos renovar nuestras fuerzas. El cuerpo necesita un descanso. Por eso cuando estamos trabajando en una empresa, nos dan vacaciones y las vacaciones no es para ir a hacer oficio, es para ir a descansar con nuestra familia. Las mujeres me pueden entender en este punto. Hoy en día, con el teletrabajo, los hijos, la casa, el trabajo en casa, el esposo, pues obviamente las mujeres se cansan, les empieza a doler todo. Así que no es problema que de vez en cuando nos descansemos, nos tomemos un tiempo libre, vayamos a la cama, voy a dormir 10, 15, 20 minutos, media hora. Necesitamos hacer pausas activas. Pausas activas es parar por un momento, salir, tomar aire, respirar, caminar. Eso, cuando los niños ya se vayan a la cama, pues consiéntase un poco, hágase su mascarilla, póngase sus pepinos en sus ojitos, píntese las uñas, pero haga algo diferente por usted. Tome aire, tome sol. Nosotros necesitamos salir y tomar sol para que tengamos esa vitamina D. Dios es perfecto, ¿no? Con nuestro cuerpo. Así que tranquilos, descansemos. Por eso es necesario todos los días que entreguemos nuestras cargas al Señor, porque como seres humanos nos cansamos, todos nos cansamos y es un trabajo físico, es un trabajo donde demande de nuestra concentración mentalmente, uno también se cansa. Ahora lo mismo pasa con nuestros hijos. Ellos también se pueden desanimar y como padres, ¿qué debemos nosotros de hacer? Mi amor está desanimado, yo también estoy en las mismas. No, como padres debemos inyectarles ánimo, así estemos nosotros que no podamos. Vamos, hijo, para adelante, tú puedes. Eso es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos, inyectarles ¿qué? Ánimo. Entonces, ¿cuándo aparecieron el cansancio y el desánimo? Si todo iba bien, mira lo que dice Nehemías 4:6. Por fin se completó la muralla alrededor de toda la ciudad hasta la mitad de su altura, porque el pueblo había trabajado con entusiasmo. Como dice Jorge Barón Televisión aquí en Colombia, entusiasmo. Entonces, ¿sabe cuándo somos propensos a desanimarnos? Cuando estamos a mitad de un proyecto. Todo el mundo trabaja duro al principio. La Biblia dice que el pueblo trabajó ¿con qué? Con entusiasmo. Cuando pasa la novedad, el trabajo se hace ¿qué? Aburrido. La vida entra en una monotonía, luego en una rutina y después como se vuelve todo como una costumbre. Todos al comienzo nos animamos, como cuando empezamos el año y decimos este año sí voy a hacer ejercicio, voy a ir al gimnasio, pagamos y nos vamos para el gimnasio. Eso me pasa a mí, yo voy al gimnasio y pasan los días y hago mis ejercicios, mis abdominales y veo que ese gordito no desaparece. Y a veces como que quiere venir ese desánimo porque como que no avanzo. Pero esto es cuestión de ¿qué? De disciplina, de ponerle ánimo, de ponerle ganas. Lo mismo nos puede pasar en la iglesia. Al comienzo estamos apasionados,
ese avivamiento viene, ese fuego viene, queremos leer, queremos aprender, crecer, vamos a escuchar las enseñanzas entre semana, la prédica los domingos, y de pronto el enemigo nos habla sutilmente al oído y dice, ay, pero como para qué deje de estar tan pegado allá a la iglesia, deje ese fanatismo. ¿Y qué hace el enemigo? Traernos pereza, traernos desánimo. Y poco a poco nos vamos alejando. Ay, yo mejor me quedo viendo televisión en lugar de escuchar a este personaje. Entonces tenemos que tener cuidado cuando el cansancio entra en nuestra vida. ¿Sabe qué pasa cuando entra el cansancio? La fe sale. Lo decía el salmista en el Salmo 23 del 2 al 3. Dice que en lugares dedicados pastos Él nos hace descansar, junto a aguas de reposo nos pastorea. El Señor renueva nuestras fuerzas, me guía por sendas de justicia, y así dará honra a su nombre. El cansancio es una de las causas mayores del desánimo. Y a veces, ¿qué pasa? Se va a manifestar a mitad del camino. Por eso no vamos a dejar los proyectos a mitad de camino. Terminemos lo que empezamos. A veces queremos hacer las cosas ya, pero todo tiene un tiempo, todo tiene un proceso. Por lo tanto, si necesitamos tomarnos un tiempo libre, tomémonoslo. Es necesario. Descansemos en mitad del camino, pero volvámonos a levantar. Tomemos ánimo y continuemos. ¿Vale? ¿Cuál es la segunda causa? La frustración. La frustración, eso es un sentimiento que viene como de tristeza, de desilusión, nos sentimos decepcionados. A veces nos da una rabia ante la imposibilidad de satisfacer ese deseo que queremos. Mire lo que pasó con los judíos, ellos estaban edificando una nueva muralla, pero dice que las piedras rotas de las ruinas estaban tiradas por todas partes. Imaginémonos lo que pasó, vino una guerra, vino fuego, destruyeron las murallas y esas murallas, ¿qué pasó? Se quedaron ahí tiradas. Me imagino restos de cemento seco y todo eso tenían que levantarlo. Y seguramente era más difícil levantar los escombros. Imagínense el peso de esas piedras. Y levantar eso, acomodarlo, sacarlo para volver a reconstruir. Pues eso que trae desánimo. Uy, no, hasta que levantemos todos los escombros. Y entonces, ¿qué pasó? Empezaron a perder de vista su objetivo. Mire lo que dice ahí en Nehemías 4:10. Dice, y los escombros que quedan por sacar son demasiados. Jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta. Así que siempre que empezamos un proyecto significativo, hay muchos escombros que tenemos que quitar. Y a veces tal vez es frustrante y no lo podemos evitar. Pero sí podemos aprender que debemos seguir adelante y que no vamos a abandonar nuestro plan. Por favor, no vamos a abandonar lo que empezamos. No permitamos que esos escombros en nuestra vida nos quieran hacer perder el tiempo, hacer quitar nuestra energía. Esos escombros nos quieren hacer que impidamos cumplir el propósito de Dios, que impida que realicemos esas metas. Dios nos ha dado a cada uno dones, talentos. Tenemos cada uno de nosotros un propósito, una meta que cumplir. Y el enemigo siempre va a querer atraer personas que nos van a decir, pero eso no vale la pena. Usted está muy joven para eso, o usted está muy viejo para eso. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que sacar esa basura, porque nadie lo va a hacer por nosotros. Saquemos esas cosas que nos estorban. Tal vez esas voces, esas personas que no nos sirven y vienen a traer desánimo. Y miremos qué personas de pronto siempre vienen a usar el enemigo para traernos desánimo, para que abandonemos. Entonces, dediquémosle más tiempo, tal vez a cultivar una mejor relación con nuestra familia, y vamos también a pedirle al Señor que nos ayude a ejercer nuestros dones. Quizás tenemos dones y talentos y podemos emprender, hacer empresa, hacer cosas nuevas, pero no escuchemos esas voces que vienen de desánimo, de derrota, de fracaso, que vienen a desanimarnos. A veces tal vez nos vamos a frustrar y es normal.
De pronto en el matrimonio, cuando nuestra pareja tiene un mal comportamiento. Bueno, vienen discusiones, viene esa desconfianza, tal vez la falta de, o se pierde el respeto, ¿sí? Eso nos frustra. ¿Qué más nos puede frustrar los hijos? Tal vez nuestros hijos a veces quisiéramos que verlos bien, pero vemos que pronto nuestros hijos toman por el camino equivocado y eso nos desanima, o vemos que les pagamos una carrera, nos esforzamos tanto por ellos y a veces no son ni agradecidos. Eso puede traer desánimo, ¿sí? O como cuando comenzamos algo y vemos que las cosas no avanzan, nos frustramos o nos enfermamos quizás. Entonces, cada uno podemos tener situaciones que tal vez nos han quitado las fuerzas y nos frustran y no seguimos adelante. Hay un personaje en la Biblia que es la vida de Elías. Esa historia es muy interesante. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que él huyó al desierto para escapar de la amenaza de muerte de Jezabel. Recordemos quién era Jezabel. En esa época era la reina de Israel porque ella le había quitado, le había usurpado su título a su propio esposo. Y esta mujer odiaba y detestaba al pobre profeta Elías. Y Elías estaba en el desierto, pues allí empezó a entrar en un cansancio enorme y de pronto experimentó un deseo de muerte. Y después se sentó debajo de un arbusto y dice que estaba tan triste que se quería morir. Eso lo dice en Primera de Reyes 19:4. Le decía a Dios, Dios, ya no aguanto más, quítame la vida. Y pues tal vez nos puede pasar eso a nosotros. Nos sentamos y queremos tal vez que no aguantamos más. Y lo más importante o lo que analizamos en la vida de Elías es que él acababa de derrotar a 450 profetas de Baal. O sea, es impresionante, acababa de obtener una gran respuesta en su oración. Recordemos, él estuvo orando al Señor pidiéndole para que lloviera, el Señor lo respaldó. Tuvo un periodo de una verdadera victoria en su vida, tanto privada como pública. Pero ahora imagínese, huye de una mujer jezabélica. ¿Y qué pasó? Se desanimó tanto hasta querer morirse. El Señor le dice, cabezón, ¿qué hace ahí? Levántese, mi hijo, y coma, porque el camino te espera, porque hay mucho por hacer, hay mucho por delante. Y seguramente hoy el Señor nos dice a cada uno de nosotros, ¿qué hacemos ahí con ganas de morirnos? Levantémonos, comamos, fortalecémonos con el Señor, con sus promesas, y vamos a vencer esta frustración. La frustración viene cuando las expectativas pues no han sido satisfechas. Cuando tal vez el deseo que tenemos por algo no ha sido cumplido. Entonces, todo esto pues nos provocan cosas desagradables y hay frustración. Pero los creyentes no estamos ajenos de este sentimiento, así que tenemos que estar muy atentos a estar tomados de la mano de Dios y a echar fuera de nuestra vida la frustración. Cuando vengan esos pensamientos, es cuando tenemos que levantarnos y buscar las promesas que Dios nos ha dado. Sacar ese botiquín y decir, Señor está conmigo. Sea fuerte y sea valiente. Ánimo, no te desanimes. La tercera causa que el enemigo usa para traer frustración a nuestra vida es el fracaso. Y tal vez esto está reflejado en la queja de los israelitas. Ellos decían ahí en Nehemías 4:10, no podremos construir el muro. Dice que el pueblo de Judá comenzó a quejarse. Lo que la verdad estaba diciendo era, estamos demasiado cansados, no es posible, esto es una locura. Si lo vamos a intentar, nos rendiremos. Ellos pusieron su confianza tal vez en ellos, pero no han puesto la confianza en el Señor. Y su confianza se vino abajo y se desanimaron cuando vieron que tal vez no eran capaces. Entonces preguntémonos hoy en día cómo manejamos cuando vienen esos pensamientos de fracaso. ¿Cómo los manejamos? ¿Será que nos sentamos y decimos, pobrecito yo? Es que me siento lástima, no puedo acabar con esto. Y empezamos a quejarnos, es que esto es imposible.
no se puede hacer, no sé qué hacer con esta situación, o tal vez le echamos la culpa a otros. Decimos, todos me han decepcionado y nos sentimos fracasados. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que levantarnos y decir, yo no soy cola, yo soy cabeza, yo soy ganador, no soy un perdedor. Mire la diferencia que hay entre un ganador y un perdedor. Los ganadores vemos el fracaso como un contratiempo pasajero y aprendemos tal vez de los fracasos, pero ¿qué pasamos? ¿Qué pasa? Nos sobreponemos y nos enfrentamos a esos retos uno a uno. Mientras que los perdedores, ¿qué pasa? Le dan vueltas y no se atreven a intentarlo. Un ganador sabe que la adversidad es el mejor de los maestros. En cambio, el perdedor se siente una víctima de la adversidad. Un ganador trabaja ¿qué? Más fuerza, con más ganas, con más energía. El perdedor está siempre ocupado y no tiene tiempo ni para su familia. Un ganador sabe qué hace, escucha. Y un perdedor habla más de lo que escucha. Mire lo que dice la palabra en Proverbios 24:16. Dice, los justos podrán tropezar 7 veces, pero volverán ¿a qué? A levantarse. En cambio, basta una sola calamidad para derribar al perverso. Un escritor decía, el secreto del éxito es empezar desde cero y seguir añadiendo. Fracasar de vez en cuando es algo humano, pero una diferencia muy grande es ser un fracasado. Un fracasado, ¿sabe qué pasa? Es cuando somos derrotados por el fracaso. Nos negamos a levantarnos e intentarlo de nuevo. Como hijos de Dios tenemos que levantarnos. Yo siempre he dicho una frase, es que un hombre exitoso no es aquel que nunca se haya caído. Es aquel que se ha caído varias veces y se ha levantado y ha aprendido de sus errores, se ha fortalecido y cada vez va a crecer más, va a aprender de esas experiencias, pero va a avanzar más, va a madurar, se va a fortalecer, va a poner su confianza aquí en el Señor. Por lo tanto, no somos un fracaso. Lo dice Hebreos 10 del 35 al 36. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Dice, perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces, escuchen esto, recibirán todo lo que Él ha prometido. Perseverar. Vamos a perseverar con paciencia. No vamos a sentirnos fracasados ante la situación. Cuando venga ese pensamiento, vamos a seguir esperando en el Señor, porque lo dice ahí su palabra, que vamos a recibir lo que el Señor nos ha prometido conforme a su voluntad. Pero ¿qué pasa? Perseveremos. Ánimo. La cuarta y última causa del desánimo es el temor. Y lo dice ahí Nehemías 4:11. Dice que mientras tanto nuestros enemigos decían, antes de que se den cuenta de lo que está pasando, caeremos encima de ellos, los mataremos y detendremos el trabajo. Imaginémonos eso, estos pobres estaban levantando con todo su esfuerzo esa muralla, pero los enemigos de Israel no querían que se construyeran esas murallas. Es el enemigo detrás de todo plan de Dios. Había un resentimiento. Ahora, la muralla alrededor de una ciudad, ¿qué pasa? Garantiza que la protección y la prosperidad. Así que empezaron criticando a los judíos y luego, ¿qué pasó? Los amenazaron. Pero fijémonos en algo, ¿quién se desanimó primero? Los judíos que vivían cerca a esta gente. Ellos venían cada rato constantemente y les decían que, les advertían, dice en Nehemías 4:12, los judíos que vivían cerca de los enemigos venían y nos decían una y otra vez, llegarán por todos lados y nos atacarán. Ojo, ojo, ¿qué estamos escuchando? ¿O a quién estamos escuchando? Porque cuando vivimos en medio de gente negativa, de gente envidiosa, de gente chismosa, cuando compartimos mucho tiempo con ellos, ¿qué pasa? Vamos a acabar
contagiándonos de su negativismo, de su mala vibra. Entonces, cuando escuchemos a alguien decir continuamente esto, no se puede hacer, vamos a ¿qué? A quitar nuestros oídos, no escuchemos a esas personas, alejemos a esas personas que vienen a traernos desánimo, que nos vienen a hacer opacar nuestra fe, esos que vienen a criticarnos o que nos vienen a sentir envidia por lo que Dios está haciendo con nuestras vidas y vienen a murmurar, a hablarnos al oído. ¿Pero qué? Pues es que usted ya como ha cambiado, es que usted ya dejó de visitarnos, ya no hacemos planes. Entonces, más bien saquemos esas promesas que Dios nos ha dado y leamos la Biblia y declarémoslo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. No tengo por qué tener miedo si Jehová la fortaleza de mi vida, porque he de atemorizarme. Que aunque mis enemigos y angustiadores se quieran levantar para para devorar nuestras carnes, ellos tropezarán y caerán. Que aunque un ejército acampe contra mí, no temeré a mi corazón. Aunque guerra se levante contra mí, yo estaré ¿qué? Confiado, porque el Señor estará conmigo. Entonces, eso le pasó a esta gente. A pesar de la oposición, a pesar del desánimo, ¿saben qué pasó? Las murallas de Jerusalén fueron reconstruidas en un tiempo récord. Es que hasta los enemigos de Israel quedaron desconcertados y tuvieron que reconocer que Dios sí estaba con ellos. Y a través de Nehemías, Dios trajo un tremendo avivamiento espiritual al pueblo de Judá. Entonces, tenemos nosotros que convertirnos en alguien que hablemos con Dios, confesémosle nuestras preocupaciones, confesémosle, Señor, nuestras luchas. Él nos va a dar la batalla, Él va siempre delante de nosotros, pero no nos dejemos paralizar por el desánimo. Saquemos esas promesas de nuestro botiquín que el Señor nos ha dado para esos momentos difíciles. Aquí hay una pareja en el ministerio que su hijo tuvo un percance muy fuerte y vino el desánimo, de pronto vino ese temor, entró ese temor en ellos. Ahora uno como padre de todas maneras siente muy fuerte cuando a un hijo le pasa algo. Pero lo más lindo es que Dios vino y los levantó. Ellos como familia dijeron, no, vamos para adelante. Sacaron unos ahorros que tenían y dijeron, hijo, mira, vuelve a comenzar. Le dieron ánimo a su hijo. Entre ellos oraron, se dieron ánimo. Vamos, gracias a Dios, mira, no te pasó nada. Estás bien. Las cosas materiales se reemplazan. Y cogieron y entre todos levantaron los brazos de su hijo y salieron adelante. Y ahí van, ahí van. Entonces, no caigamos en esas rutinas. No te concentres en las cosas malas. No dejemos que el enemigo nos traiga frustración o desánimo para que no oremos. No vamos a caer en esa rutina y de volvernos como tal vez como robot. Solo trabajo, trabajo, trabajo. No, como cristianos debemos seguir los principios bíblicos establecidos por el Señor. Debemos que empezar a cambiar, a romper esos esquemas. Empecemos a pedir al Espíritu Santo. Nosotros, mire, somos como ese celular. Nosotros somos así, necesitamos recargar nuestra batería cada 8 horas, porque si no, no aguantamos. ¿Y cuál es esa batería perdón, que necesitamos? El poder del Espíritu Santo. Cada día necesitamos ir al secreto y decirle, Espíritu Santo de Dios, recárgame. Necesito recargar porque estoy cansado, porque siento que ha venido la rutina, ha venido el desánimo, ha venido la preocupación, ha venido la incertidumbre. Espíritu Santo de Dios, lléname porque ha venido tal vez esa pesadez, esa frustración y nos sentimos a veces derrotados. Y viene ese temor y el Espíritu Santo viene y nos inyecta su poder diariamente y dice, ánimo, tú puedes. Eso es lo que tenemos que empezar a hacer, a poner nuestra confianza en el Señor, a ir al secreto todos los días a que nos inyecte de esa fortaleza, de ese ánimo, de esperanza, de consuelo, de poder. ¿Vale? Le vamos a creer al Señor. Entonces, le invito a que cierre sus ojos y vamos a orar.